por la paz, en oración, hacia la canonización del beato Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir. Saludemos a la Virgen María con el rezo del Ángelus. Vamos a pedirle por todas las intenciones que ustedes tengan en su mente y en su corazón, por todas las necesidades de nuestros hogares, de nuestros pueblos, de cada uno de nuestros hermanos. Elevemos nuestra plegaria a la Virgen. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Y la Virgen dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Lección Divina. Que el Señor los colme de muchas bendiciones. En este sábado 15 de septiembre reflexionaremos el Santo Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 6, versículos del 43 al 49. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que produzca fruto bueno. Cada árbol se conoce por sus frutos, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se cosechan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Les diré a quién se parece el que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a uno que al construir su casa hizo una excavación profunda y echó los cimientos sobre roca. Vino una creciente, chocó el río contra aquella casa, pero no pudo derribarla, porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha se parece a uno que construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella e inmediatamente se derrumbó desplomándose. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Escucharemos ahora un comentario del beato Óscar Romero a la luz del Evangelio que hemos escuchado. ¿Qué otra cosa es la encarnación? Dios, dice San Pablo, no tuvo reparo en dejar su dignidad de Dios para hacerse uno de nosotros.
Más aún, esclavo hasta morir en una cruz, como morían los esclavos. Los ciudadanos romanos nunca daban una sentencia de crucifixión contra un paisano. Era indigno del ciudadano libre de Roma morir crucificado. Morir crucificado era sentencia de muerte de esclavos, bandidos, de gente indigna, de desechos de la sociedad. Esta es la muerte que Cristo aceptó, la de un bandido. Por eso los primeros cristianos tenían tanta dificultad en presentar el crucifijo, porque decían: si ese hombre murió así, no es digno de que se le adore. Así destruyó Cristo su propia dignidad, precisamente para acercarse a lo más profundo, donde había caído la dignidad del hombre, y levantarla. Por eso dice la misma frase, el mismo texto: Dios lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre, de modo que a su nombre se dobla toda rodilla, en el cielo, en los abismos, en la tierra. Esta es nuestra esperanza, el Cristo que se encarna y que se hace uno de nosotros. Nosotros debíamos de asumir, queridos hermanos, también la humanidad total como esta. Dichoso el salvadoreño que en esta hora no se avergüenza de su propia patria, pero la asume, no para hacerla peor, sino para rehacerla. Dichoso el salvadoreño que en este día, en este mes de la independencia, reconoce: no todo es gloria en mi patria. El himno que cantamos suena muchas veces a un sarcasmo horrible. Sin embargo, yo quiero que ese himno sea cantado un día por el futuro, al que yo debo contribuir con una promoción del hombre en todas sus dimensiones. La independencia de nuestra patria, que se celebra el 15 de este mes, significa el reto de Dios mismo que nos ofrece su fuerza para ser libres. Entonces, la reacción de un buen salvadoreño cristiano no debe ser de temor. ¿Qué va a pasar en septiembre? Los hombres no pueden más de lo que Dios puede permitirles para su bien o para su mal. No cae de la cabeza un pelo sin el permiso de Dios, ha dicho Cristo. No temáis, decía el Señor. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos esa tranquilidad, esa seguridad. Más que temer a los hombres, temamos no ser dóciles en las manos de Dios. El reto está aquí. Solamente unidos con Dios en Jesucristo podemos ser artífices verdaderos de nuestra historia. Dios es el maestro de la historia. Cristo es la piedra angular de toda civilización. Solo en Él hay consistencia. Entonces yo les diría: hermanos, formemos un propósito por amor a la patria de ponernos al lado de Cristo y reflexionar: ¿qué quiere Dios de mi vida? Ojalá entendieran este llamamiento quienes hasta ahora no han hecho más que sembrar sangre, desolación, muerte, dolor, crimen. Ya es tiempo de que se conviertan y vivan. La Iglesia los ama demasiado para estar tranquila de que sigan caminando por esos caminos de sangre y de violencia. La patria, madre querida, que espera de sus hijos el restañamiento de todas sus heridas, no quiere que la bofeteemos más, que la hiramos más, sino que desea nuestra situación aún de traidores, le digamos como San Pablo convertido: no soy digno de llamarme tu hijo. Homilía del 9 de septiembre de 1979.
Diario personal del beato Óscar Arnulfo Romero. Escucharemos del diario de Monseñor Romero del día 7 de noviembre al 11 de noviembre. Domingo 11 de noviembre. En la Basílica celebré la Santa Misa con bastante asistencia de gente, en la cual traté de ser muy justo entre la situación de la Junta de Gobierno, que nos ofrece una verdadera esperanza que algunos no quieren ver, pero que es mi deber alimentarla, y las perspectivas de la oposición de izquierda, que es cada día más intransigente y que llega en los grupos armados hasta violencia que no se puede tolerar. Tardé más de 1 hora en la explicación del Evangelio de la viuda de Sarepta y de la viuda del Evangelio, presentando mi homilía como las 3 fuerzas que ofrecen la verdadera liberación del país: el espíritu de pobreza, el sentido de Dios y nuestra esperanza firme en el misterio de Cristo. Solo desde esta triple perspectiva cristiana puede ver un cristiano la liberación, y por tanto no era una perspectiva política sino que pastoral, lo cual me pone a mí en una situación de autonomía y de independencia para poder apoyar lo bueno en cualquier sector, así como también denunciar lo malo en cualquier sector. Miércoles 7 de noviembre. Como le había prometido al doctor Lara Brown, llamé por teléfono a Nueva York para confirmar mi propósito de no poder asistir a la reunión ecuménica del Consejo Nacional de Iglesias Cristianas que comienza mañana, jueves. Pero esta tarde me habían programado en la Catedral de San Patricio una misa con los salvadoreños y centroamericanos de aquella gran metrópoli. Expresé por teléfono mi pena de no poder asistir, pero al mismo tiempo le explicaba mi compromiso pastoral de estar con mi pueblo. Él comprendió perfectamente y me manifestó más bien una admiración de parte de aquella reunión y que tendrán muy en cuenta para sus oraciones esta situación del país. Le dicté por teléfono algunos conceptos del mensaje que tenía preparado y que se ha enviado por correo, así como también un mensaje para los salvadoreños que se van a reunir esta tarde en la Catedral de Nueva York. La entrevista telefónica fue grabada y se transmitió en la entrevista que todos los miércoles divulgo a la 1 de la tarde. En esa entrevista de la 1 también iluminé problemas como el reconocimiento del nuevo gobierno por parte de la Santa Sede. A las 4 de la tarde tuvimos una entrevista entre la radio católica y el FAPU, que se queja de que hay comentarios que no distinguen bien la labor de ellos y la confunden con otros grupos izquierdistas. Se aclararon muchas cosas, malentendidos, y se les ofreció que cuando tuvieran algo que aclarar, que con gusto les reproduciríamos sus aclaraciones toda vez que correspondieran a la verdad y fueran siempre criterios positivos para la construcción del bien común del país. También en reunión de radio, después de esta entrevista, acordamos nombrar el nuevo contador, el auditor de la YSAX. Después, 2 entrevistas de televisión de Alemania y de Inglaterra. Y por último, una visita del doctor Lores, que va para la reunión ecuménica de Nueva York, y quiso darme un saludo, al cual yo también le transmití un saludo y un abrazo para aquella congregación, y le di también
mis mensajes en español e inglés por si no habían llegado. Fue una entrevista muy cordial y comprendió perfectamente que no podía ir. Platicamos mucho de la situación y que con gusto esperamos el ofrecimiento que el doctor Lara me hizo por teléfono de que vendría él a traer un saludo y una solidaridad de aquella reunión. Tuve también una entrevista privada con el doctor Saca y el doctor Badilla, en que enfocamos con mucha confianza varios aspectos del nuevo gobierno y prometimos ayudar, apoyar la buena voluntad y todo lo bueno que vayan haciendo. Así como de mi parte reiteré el propósito de ser fiel ante todo a mi iglesia, que tiene que ser conciencia en la historia y por eso también tiene que criticar las cosas inconvenientes y apoyar lo que sea siempre un avance de la humanidad hacia el reino de Dios. Jueves 8 de noviembre. Acepté la invitación de la Vicaría de la Resurrección a ir al mar, mejor dicho, al lago de Coatepeque, a festejar al padre Vides, que cumplió 25 años de vida sacerdotal. En el hotel El Lago pasamos un día muy fraternal con el padre Ramiro, dos padres agustinos de la colonia Miramonte y un padre Josefino de la colonia Centroamérica. La conversación giró siempre en torno a las circunstancias actuales y de manera concreta yo les preguntaba, y el diálogo fue muy interesante, acerca de la manera como podíamos nosotros ayudar a una verdadera purificación del ejército, sobre todo de los cuerpos de seguridad. El padre Vides, que fue capellán de la Guardia, es testigo de muchos abusos que allí se cometían y del sincero deseo que en algunos oficiales siempre ha existido de renovar, de acuerdo con la Constitución, esta fuerza armada que de no ser una seguridad para el país se convierte en un terrorismo armado. Hay buena voluntad. Yo les anuncié que esta misma noche vendría el director de la Guardia Nacional a platicar conmigo porque me pedía orientación, ayuda moral y creía en conciencia que la Iglesia tiene que aceptar esos retos, pero saber servir con verdad y sinceridad. Me dieron muchas sugerencias prácticas y por otra parte yo había invitado para esta noche a asesorarme al padre Fabián Amaya y al padre Jesús Delgado. Al regresar del paseo del lago de Coatepeque, por la noche llegó el director de la Guardia, coronel Eugenio Vides Casanova, quien de manera muy respetuosa expresó que había oído desde hace mucho tiempo mis homilías y cuando no está aquí en San Salvador, deja que su hijo se las grabe para poderlas oír después. Y me felicitaba por la ideología que él ha tratado de captar y que cree que es la que urge en el país. Me alegré de esta coincidencia y de este deseo de un hombre que no solo es militar, sino que es un profesional que ha estudiado en el extranjero y que tiene verdadero deseo de que todos los estorbos que había en el gobierno anterior se remuevan y que haya una verdadera renovación en el cuerpo de la Guardia Nacional, que él lo acepta únicamente como un sacrificio y un servicio a la patria. Tratamos de comentar, junto con el padre Fabián y el padre Jesús Delgado, los diversos abusos y anomalías que a lo largo del gobierno pasado se notaba en la Guardia, sobre todo en zonas como Chalatenango y otras zonas más reprimidas. Nos quejamos también de la incomprensión para nuestro trabajo pastoral y ofrecimos todo lo que estuvo a nuestro alcance como colaboración en el noble esfuerzo de tener un día unos cuerpos de seguridad que de veras sean respetados y no temidos.
nos expresó los temores del nuevo gobierno ante las situaciones extremistas de derecha y de izquierda, pero con la ayuda de Dios creen que pueden superar y dejar un principio de renovación que ha de continuar el gobierno que el pueblo se elija cuando se hayan creado las condiciones democráticas del país. Viernes 9 de noviembre. Entre el intenso movimiento de la oficina del arzobispado esta mañana, recibí una entrevista de la televisión extranjera y otra de la televisión del país, precisamente de la universidad. También una entrevista de la Asociación Indígena, que vinieron a exponerme importantes puntos de su agrupación indigenista que había participado en la reunión episcopal de San Cristóbal Las Casas, donde varios obispos, con Monseñor Ruiz, hicieron un estudio sobre estos aspectos de América Latina. Entre nosotros es un pequeño grupo de indígenas de Izalco que quieren contar con el apoyo de la Iglesia para mantener su originalidad y su verdadero sentido autóctono y no ser solamente un objeto de explotación del turismo salvadoreño. Me dejaron el trabajo que estudiaron en México y que vamos a reproducir aquí para conocimiento de un punto tan importante. También con inquietudes sociopolíticas vinieron a pedir orientación a la Iglesia un grupo de la Central de Trabajadores y a manifestar su plena solidaridad con el pensamiento de la Iglesia en una coyuntura tan difícil como es la que vivimos en estos momentos. Estas consultas y estos acercamientos a la Iglesia me dan mucho consuelo de cómo el buen pastor Jesucristo, a través de su Iglesia, puede seguir siendo una palabra y una voz de esperanza y de orientación a tantos grupos humanos. Sábado 10 de noviembre. Por la mañana platiqué con Rafael Medrano, gerente de Cáritas, que tiene problemas con el padre Tilo Sánchez, director de Cáritas, y juntos convenimos de que mejor era retirarse los dos y dejar la dirección de Cáritas a una comunidad cristiana o religiosa, para lo cual le pedí su colaboración. Se pensó concretamente en la comunidad de Aguilares, a fin de orientar Cáritas para toda la arquidiócesis. También en el desayuno conversé con el padre Jesús Delgado sobre situaciones de la actual Junta de Gobierno y sobre todo del papel que la Iglesia puede desempeñar en estos momentos en el ejército tan dispuesto a recibir orientaciones cristianas. Pero se pensó que mientras estuviera como vicario castrense Monseñor Álvarez, esto se torna muy difícil y que ya había sugerido él al nuevo gobierno preocuparse de solucionar este aspecto, ya que el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Héctor Dada, es un hombre de Iglesia y comprende perfectamente este problema jerárquico. Se le interesará para dar una solución no solamente al aspecto de la vicaría castrense, sino también de otros aspectos del episcopado y de sus relaciones con el gobierno y la Santa Sede. En concreto, le propuse al padre Jesús Delgado que aunque no hubiera estos cambios, era conveniente tomar muy en sentido pastoral la orientación cristiana de nuestro ejército. Y él era un elemento muy valioso, ya que tiene muchas amistades con el ejército, y lo mismo el padre Estrada, jesuita. A mediodía, el padre Gregorio Rosas y la señorita Doris Ocegueda me ofrecieron
muy buen criterio para la homilía acerca de los hechos de la semana. Es una orientación muy centrada y que, analizándola junto con la que me suelen traer por la noche el padre Rafael y el bachiller Cuellar, me dan una pauta para ser más justo e imparcial. Domingo 11 de noviembre. En la Basílica celebré la Santa Misa con bastante asistencia de gente, en la cual traté de ser muy justo entre la situación de la Junta de Gobierno, que nos ofrece una verdadera esperanza que algunos no quieren ver, pero que es mi deber alimentarla, y las perspectivas de la oposición de izquierda, que es cada día más intransigente y que llega en los grupos armados hasta violencias que no se pueden tolerar. Tardé más de una hora en la explicación del Evangelio de la viuda de Sarepta y de la viuda del Evangelio, presentando mi homilía como las tres fuerzas que ofrecen la verdadera liberación del país: el espíritu de pobreza, el sentido de Dios y nuestra esperanza firme en el misterio de Cristo. Solo desde esta triple perspectiva cristiana puede ver un cristiano la liberación, y por tanto no era una perspectiva política, sino que pastoral, lo cual me pone a mí en una situación de autonomía y de independencia para poder apoyar lo bueno en cualquier sector, así como también denunciar lo malo en cualquier sector. Al mediodía fui a celebrar la misa del patrón San Martín en la ciudad de San Martín, donde había mucho júbilo de fiesta popular y mucho fervor también en la iglesia. Las comunidades me hicieron presentes sus saludos, la información de sus trabajos y también un diálogo muy interesante en una convivencia a la hora del almuerzo, en la cual expusieron puntos de vista políticos que me preocuparon un tanto, porque me parece prevalecer el criterio de sus análisis políticos que el criterio pastoral que su obispo les ofrece. Igualmente sentí esta preocupación por la noche en la colonia Santa Lucía, donde fui a celebrar también la misa, y después de misa ofrecí una convivencia, sobre todo con los jóvenes, los cuales también están muy imbuidos de la política de las organizaciones, pero hay un buen grupo también muy centrado en la visión pastoral de la Iglesia. Estos dos encuentros me han dejado muy preocupado y he de buscar, junto con los colaboradores directos de la diócesis, la manera de una mejor instrucción religiosa a fin de que prevalezcan los criterios cristianos sobre los análisis políticos. Por la paz, en oración, hacia la canonización del beato Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir.